Bien, la ofimática tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Ahí está. ¿Qué es la ofimática? Dice solamente es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Bueno, es enlazar ciertas palabras para que suene de alguna manera, ¿ya? Eso es un acrónimo. Este acrónimo tiene que ver con estas palabritas. Estas. Oficina, informática. ¿Ya? Entonces solamente le han añadido de esta palabra, han tomado este sesgo ofi y de acá han tomado este sesgo mática. ¿Listo? Entonces a eso se atribuye la palabra ofimática, de un acrónimo de oficina y de informática. Entonces podemos darnos cuenta que nuestra computadora, como acá vemos, acá tenemos una computadora, un ejemplo, podríamos decir que es en sí una oficina, ¿ya? ¿De qué manera es una oficina? De la siguiente manera. ¿Por qué? Tiene técnicas, aplicaciones que ya habíamos definido que son las aplicaciones, ya habíamos definido lo que es un sistema operativo y ustedes han resuelto un cuestionario. Muy bien, entonces con esa base continuamos con este tema, que no tiene ningún desliz con el anterior, es decir, este tema de ofimática está muy enlazado con lo que ya hemos visto. ¿Listo? Ahora, son aplicaciones, herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina. ¿Esto para qué? Para lo siguiente: optimizar, automatizar, mejorar tareas y procedimientos relacionados. ¿Con qué? Con las funciones de una oficina. Si ustedes se dan cuenta, una oficina tiene varias funciones. ¿Listo? En una oficina existe un secretario, existe un gerente, etc. Todos ellos realizan diferentes tareas. ¿Ya? Entonces, nuestra computadora, para que sea una oficina informática, necesita de varias aplicaciones. A ese conjunto de aplicaciones, para que mi computadora sirva como oficina, se denomina ofimática. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven por la calle, en algún instituto, algún curso que se ofrece sobre ofimática, entonces, en simples palabras, les están ofreciendo un curso de aplicaciones para que su computadora pueda servir como una oficina. ¿Ya? Ahora, todo esto sirve ¿para qué? Para que estas aplicaciones, es decir, softwares, ya sabemos lo que es, y también hardware, porque vamos a trabajar con softwares que son aplicaciones y hardware que obviamente son la computadora, impresora, etcétera. Esto de equipos fax, todo ello ya es obsoleto, ya les he dicho. El fax, por ejemplo, ya no se usa. Listo, continuamos entonces. Ahora, vamos a ver la clasificación de la ofimática. ¿Listo? La clasificación de la ofimática. Bien, dice acá, se clasifica de la siguiente manera. Como primera clasificación está el procesamiento de textos. ¿Ya? Las hojas de cálculo, las herramientas de presentación, base de datos, agendas, calculadoras, todos los utilitarios que podamos necesitar. Programas de correo electrónico, correo de voz, mensajeros, también está. Herramientas de reconocimiento y síntesis de habla, también existen. Suite ofimática, paquete de múltiples herramientas ofimáticas. Bueno, básicamente son estos 8 los que podemos definir como una clasificación de la ofimática. ¿Está claro? Entonces, vamos a empezar primeramente por lo que es el procesamiento de texto. ¿Ya?
Bien, a ver, el procesador de texto es un tipo de programa o aplicación que ya habíamos dicho que es parte de un software cuya función principal es la de crear, modificar documentos de texto escritos en computadora. Ya, entonces, nosotros, para que nuestra computadora nos dé la utilidad de poder escribir nuestras palabras, nuestras ideas, por ejemplo, en una oficina, para que la secretaria pueda escribir una carta, redactar un informe, ¿qué necesita? Bueno, si no tuviese computadora, ¿qué necesitaría? Escribir. Necesitaría, bueno, primero saber escribir, ¿no es cierto? Segundo, necesitaría los materiales de escritorio, papel, lápiz, bolígrafos, resaltadores, eh, reglas, etcétera, todo para que sus informes de alguna manera salgan bien. Posteriormente, a ver, entrando a una parte casi histórica de esta parte que nos sirve hasta la actualidad y va mucho más allá. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Fausto, quien también se incorpora a esta clase de informática con el tema de ofimática. Estamos viendo qué es la ofimática. Simplemente es las aplicaciones que nos sirven la computadora para que ésta sirva como una oficina. ¿Ya? Entonces se deriva del acrónimo oficina e informática. Entonces, si juntamos esos dos, sale ofimática, oficina informática. Ya, entonces, ofimática tiene que ver con, primero que nada, lo que estamos viendo acá, procesador de texto. Ya habíamos dicho, en la antigüedad, para que una oficina funcione, necesitaban de una secretaria. Esta secretaria o los demás componentes de la oficina necesitaban de hojas, papeles, saber escribir y demás. Entonces, después ustedes se dan cuenta cómo ha ido evolucionando esta rama, ¿ya? Después de aquello se dieron cuenta que el escribir en lápiz, bueno, con bolígrafo y papel, muchas veces se llegaba a errores, ¿ya? Y se gastaban muchas hojas de papel, etcétera, pérdida de tiempo también. Aparece lo que es la máquina de escribir, ¿ya? Yo cuando estaba en el colegio básicamente redactaba mis informes con una máquina de escribir, ¿ya? Ahora, ¿qué componentes tenía la máquina de escribir? Tenía su cinta de tinta, una tinta, eh, una tinta en polvo, era así. También teníamos nuestro teclado y un pequeño rodillo para que pueda insertarse la hoja de papel y ahí directamente teclear, ¿ya? Entonces tenías que ser diestro en el teclado, ¿ya? Porque muchas veces se trababa. Y muchas veces al empezar este tipo de estructura para realizar informes se llegaba a errores, ¿ya? Por ejemplo, tú escribías zanahoria, por ejemplo, zanahoria, y escribías con S, ya estaba mal. Y por ende, si mi palabra zanahoria estaba al final de mi hoja, entonces tenía que volver a hacer mi informe, mi tarea, ya tenía que volver a hacer. Entonces imagínense, se han elaborado libros con la máquina de escribir, se han elaborado informes, se han elaborado revistas que ya son antiguas, ¿no es cierto? Yo conservo todavía algunos de mis trabajos y los veo como un logro, ¿no es cierto? Algo que uno dice en la actualidad, ¿qué es lo que he hecho en el pasado? ¿Ya? ¿Y cómo me ha servido eso en la actualidad? ¿Por qué? Porque ahora tengo una computadora, bueno, y la mayoría de nosotros sabe manejar una computadora, se ha sentado en un internet y sabe manejar el teclado. Bueno, de alguna manera necesitas saber. Entonces, lo que me ha causado a veces frustración, porque a veces la tecla de la máquina de escribir se arruinaba, se trababa, etcétera, me ha servido mucho. ¿Por qué? Porque ahora el teclado ya no se traba las teclitas. En el teclado ya no
existe la posibilidad de cometer algún error, porque ya lo puedes borrar, ¿no es cierto? Entonces, nos ha facilitado en gran manera esta evolución de la ofimática, ¿ya? Y el procesador de texto tiene que ver con esto que les estoy diciendo, ¿ya? La función principal del procesador de texto es crear o modificar documentos de texto. Básicamente esa es la definición. Obviamente escritos en la computadora, ¿ya? Porque la máquina de escribir actualmente ya no se usa. Ya ha pasado a la historia, porque imagínense en la actualidad que se siga utilizando ya es algo que causa risa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en las oficinas lo que se quiere es priorizar tiempo y priorizar calidad, ¿ya? Entonces, si un informe escrito a computadora no tiene la misma calidad que un documento escrito, bueno, un documento escrito en máquina de escribir no es lo mismo que un documento escrito en la computadora, ¿ya? Hasta el 2001, 2002 ya todavía se llegaba a aceptar esos informes por los maestros, por mis profesores. Nos decían ya, por este año más vamos a aceptar, pero ya vayan incorporando en sus tareas el uso de la computadora, ya el procesador de texto. Entonces aparecieron las materias ya de computación y se hicieron más fuertes. Ahora, un procesador de texto que ustedes conocen, que es uno entre tantos, es el Word de Microsoft, ¿ya? Es este que ustedes ven en su pantallita, este es su símbolo, que ustedes lo deben conocer. Lo que tal vez no saben, pero ahora ya conocen y están aprendiendo, es que no es el único, ya no es el único. Existen varios tipos de procesador de texto, no es el único. ¿Ya? Listo. Lo que he hecho ahorita es realizar un texto, ¿ya? Pero no específicamente con un procesador de texto, sino con el mouse, ¿ya? Que es un poco rústico. Bueno, pero nos sirve para explicar. Otro ejemplo de procesador de texto es el Notepad, también de Microsoft, el WordPad de Microsoft también, el OpenOffice. Estos ya pertenecen a otro sistema operativo. Como ya habíamos avanzado en la anterior clase, por ejemplo, corresponde al sistema operativo SO, sistema operativo Windows. ¿Ya? A ver. Ya, Windows. ¿Ya? Y corresponde básicamente al sistema operativo Linux. ¿Ya? El sistema operativo tiene su procesador de texto, tiene casi todo lo mismo que el Microsoft, pero bajo este título, el OpenOffice, ¿ya? Esto solamente nos va a servir a nosotros para nominarlo como teoría, para decir, ya, existe, ¿ya? Pero en un 100%, bueno, de un 100% de uso, debe abarcar un 30% de personas que usan computadora, que usan este sistema, ¿ya? Ya les había dicho, el sistema operativo se adecua a la computadora cuando tú la adquieres. Por eso les había dicho, a ver, visita un internet, y tal vez en estos días lo han hecho. Todas las computadoras del alto, todos los internets tienen sistema operativo Windows. Por ende, usan Word, usan Notepad, WordPad, etc. ¿Ya? Quizás estas no las habían visto, pero igual son procesadores de texto, ¿ya? Que tienen sus características distintas de Word. Ahora, lo que difícilmente se va a ver es el Linux. Esto principalmente se usa, ya les había dicho, este sistema operativo se usa en empresas, ¿ya? Grandes. Y los que estudian informática en términos de profesionalidad, es decir, técnicos superiores o ingenieros de sistemas. ¿Ya? A nosotros lo que nos interesa es lo que se usa. ¿Qué es lo que se usa mayormente? Windows. ¿Qué es lo que se usa mayormente? Word. Bueno, continuamos. Entonces, acá vemos un mapa conceptual
de un resumen, acá vean, es un resumen de esta guía ofimática de Microsoft. Y ustedes saben que Microsoft está ligado a Windows. Eso ustedes tienen que tenerlo muy en su conocimiento. Si me hablan de Microsoft, estamos hablando de Windows. Ya, si aquí falta una N, ya no importa. Windows, ya, sistema operativo Windows. Y de esta suite, puede decirse suite, porque es una tienda Microsoft. Office significa aplicaciones de ofimática, ¿ya? Entonces, son aplicaciones de ofimática de Microsoft pertenecientes a Windows. ¿Cuáles son ellos? Lo que tú conoces. Word, procesador de texto, Excel, hoja de cálculo, PowerPoint, para hacer presentaciones. Ojo que yo estoy haciendo una presentación en este momento en PowerPoint, ¿ya? OneNote, lo que está aquí abajo, OneNote, que sirve para hacer presentaciones dinámicas y también enlazar este tipo de presentaciones ya vía virtual, ya son básicamente, esta OneNote es específicamente para las clases virtuales. Ya, después vamos a ir viendo. El publisher, este publisher es para realizar banners, para realizar publicidad, ¿ya? Tiene otras herramientas a las de cada una, tiene distintas herramientas distinta de cada una. Es decir, tú no vas a encontrar en Excel cierto tipo de herramientas que usas en Word, ¿ya? Y tú no vas a encontrar en Word herramientas de Excel, ¿ya? Cada una es independiente, cada una tiene su fin, su función. Bueno, el Access, también lo vamos a ir viendo, tiene que ver con mensajería. El Outlook, muchos de ustedes deben estar tal vez familiarizados con las cuentas de correo, antiguamente llamadas Hotmail, ahora se llama Outlook. Este sistema procesador de texto es básicamente de mensajería y correo electrónico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Este es como el Gmail, esto es como el Yahoo o cualquier otra cuenta de correo electrónico que tú conozcas, pero esta pertenece a Microsoft. ¿Ya? Y después vamos a ver las ventajas que se tiene de tener una cuenta de correo en Outlook, que es básicamente la misma que tiene uno ventajas cuando tiene cuenta de correo en Gmail. ¿Ya? Entonces, cada empresa es distinta. El Gmail corresponde a la empresa Google y el Outlook corresponde a la empresa Microsoft. Y Microsoft tiene que ver para computadoras, está ligado al sistema operativo Windows. Entonces son empresas gigantescas, ya que han ocupado el mercado de acuerdo a la necesidad de sus clientes. Ya, acá tenemos el OneDrive. El OneDrive es la famosa, por eso acá ven un dibujito, ese dibujito es la nube. ¿Ya? La famosa nube virtual, ¿ya? La famosa nube virtual. Esta nube virtual, la nube virtual almacena todo tipo de datos, ¿ya? Documentos, videos, presentaciones, cualquier tipo de trabajo que se realice en la computadora lo podemos alojar en la nube, ¿ya? Ahora, OneDrive, lo vamos a ver más adelante, tiene solamente una capacidad determinada, ¿ya? El Gmail me ofrece, por ejemplo, la cuenta de Google me ofrece una capacidad gratuita de 15 gigabytes.
El OneDrive, por el contrario, solamente me ofrece 5 gigabytes, ¿ya? O sea, a ver, imagínate tu flash memory, ¿qué capacidad tiene? Muchos tienen de 8 gigas, 16, 32 y hasta de 64. Ahora imagínate, OneDrive solamente me ofrece 5 gigabytes gratuitos. Entonces tengo que ser un poco cuidadoso en qué guardar acá. No puedo guardar todo, ¿no es cierto? Porque me va a saturar la nube y al saturarme ya no voy a poder utilizar. Bueno, entonces una desventaja tal vez sería esa. Ya solamente me ofrece 5 gigabytes. Ahora, todo esto Pero corresponde... Sí, lo mismo que sería lo mismo que Google Drive. muy Es lo mismo bien. que Google Drive. Sí, 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 muy bien. En la cuenta de Gmail me aloja a todo el mercado de Google. ¿Ya? Ahora, el Google y una parte que dice su compañero es solamente esta palabrita, ¿no ve? El derive. El derive es, es de Google, ¿ya? Pero acá el Microsoft le ha dicho, no, bueno, que no se llame derive. Yo le voy a aumentar la palabra one, ¿ya? Entonces, que sea OneDrive de mí. Entonces, de Microsoft, el OneDrive es lo mismo que del Google es el Drive, ¿ya? Ahora, esto tiene que ver ya más con el Internet, ¿ya? Esto usa datos de Internet. Ahora, si tú haces un documento Word, Excel, PowerPoint, no necesitas necesariamente Internet, lo puedes trabajar sin Internet, ¿ya? Eso es otra ventaja de usar Word, Excel y PowerPoint. Solamente necesitas instalarlo en una máquina o agarrar una máquina que ya tenga, perdón, estas aplicaciones. Ya, seguimos. Ahora, vamos a ver, a grandes rasgos, vamos a ver el detalle de estas aplicaciones. A ver, Microsoft Word, ¿qué es? Lo que ya hemos utilizado hasta el momento y del cual conocemos. Ahora, lo que siempre se recomienda es que nosotros podamos de alguna manera conocer prácticamente, ¿ya? Y teóricamente no mucho, ¿ya? Porque se aprende más haciendo que viendo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, se define como un procesador de palabras o de texto y un editor de documentos, ¿ya? Los botones que ofrece Microsoft Word, de Office, obviamente, permiten ver todo lo que se puede hacer con el documento, ¿ya? Ya. ¿Qué tiene esos botones? Inicio, insertar. En el botón de inicio, por ejemplo, está el guardar como, está el abrir archivo, en el insertar está insertar tabla, insertar gráficos, etcétera. En el diseño de página está si mi hoja va a ser tamaño carta, tamaño oficio. En referencia está la bibliografía que se va a usar si estoy haciendo una tesis o un ensayo, la bibliografía. La correspondencia tiene que ver con los mensajes que me han llegado por correo electrónico, ya les había dicho, el correo electrónico de Microsoft es el Outlook. El Outlook, si ustedes tienen una cuenta de Outlook, entonces quiere decir que ustedes han realizado o han dado datos suyos a esta empresa, Microsoft, ¿ya? Ya, entonces, a ver, cada estudiante que se incorpora a la sala de Zoom no tiene que pulsar el botón de salir de la clase, ya, es decir, salen y entran, pero desde acá no se los puede sacar de la clase, ya, sí se los puede admitir, ya. Entonces, eso es lo que pasa con Fausto. Fausto no tienes que dejar la clase o salir la clase, ¿ya? Continuamos. ¿Qué más tienes? Revisar. Este botón de revisar me revisa la ortografía, ¿ya? Eso más nos ha facilitado, inclusive ustedes lo pueden notar cuando escriben un mensaje de texto por WhatsApp, tienen un corrector ortográfico incorporado, ¿ya? O sea, en estos tiempos ya es difícil que alguien se pueda equivocar en su ortografía, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo mando un mensaje a alguien por decirles, nos vemos a las 7 de la mañana en la plaza Juana Zurduy, por ejemplo. Si yo escribo plaza con S,
rápidamente el corrector aparece y me está corrigiendo con Z. Y directamente yo mando así mi mensaje de texto. Es decir, no me puedo equivocar ya. Si ustedes ven un error ortográfico en el internet, principalmente yo veo en Facebook, en los mensajes que uno comenta a una publicación, hay muchos que realizan todavía o infringen en faltas ortográficas. Eso ya no se puede admitir en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si tú te has equivocado, ya bien, te has equivocado, pero la tecnología te está corrigiendo. Y si la tecnología te está corrigiendo una vez, entonces ya no lo vuelves a cometer el error. Si yo he escrito plaza con S y la tecnología me dice es con Z, entonces en la siguiente oportunidad que yo requiera realizar un mensaje, ya no me tengo que equivocar. Yo mismo ya tengo que escribir, ya, entonces no era con S, era con Z. Pero al parecer son detalles que muchas personas, inclusive profesionales, no están tomando en cuenta, ¿ya? Pero yo les digo, la ortografía es una carta de presentación excelente en cualquier trabajo, ¿ya? Entonces, el Word también, con este botón de revisar, te revisa ortografía, ¿ya? Solamente que hay que configurar en qué idioma, ¿ya? Porque puede estar configurado en idioma Estados Unidos, en idioma inglés. Si está configurado en idioma inglés el documento de Word, entonces cualquier palabra que tú escribas en castellano te va a aparecer con subrayado rojo. No sé si ustedes han visto, cuando escriben una palabra y si está mal, el Word te lo subraya. ¿No ve? Si el Word te lo subraya es porque algo está mal. Y si tú pulsas el clic derecho del mouse, te aparece las opciones a las cuales puedes corregir. Ya, entonces primero hay que configurar al español. Y por defecto, la mayoría de las computadoras que uno adquiere acá en Bolivia, todas están configuradas al español. El Vista es básicamente para ampliar mi documento para imprimir, ¿ya? Es decir, yo puedo imprimir en un formato A4, puedo imprimir en carta, en oficio, y aprieto este botón Vista y me sale la vista previa de mi documento para imprimir. Complementos. Bueno, los complementos son adicionantes. Es decir, este paquete o aplicación de Microsoft, tal como está, sirve. ¿Ya? Si nosotros estamos estudiando en colegio o hay personas que están estudiando en institutos, universidades, tal como está el Word, sirve. Pero ya en el ámbito profesional, si uno ya está estudiando ingeniería de sistemas o alguna rama de ingeniería, hay complementos que se deben añadir a Word para que nos pueda ayudar en trabajos específicos ya de carrera. Entonces, estos complementos, bueno, si uno pulsa el botón complementos, entonces nos van a aparecer cierto tipo de complementos que nosotros requiramos, ¿ya? Entonces no están adicionados a Word directamente, necesitamos nosotros descargar. Bueno, las barras, también tiene barras, barra de menú, barra de herramientas, barra de formato, barra de desplazamiento, ¿ya? ¿Qué más? A ver, el Excel. A ver, hemos visto en un pantallazo todo lo que ustedes han ido aprendiendo en la sala de computación. En Word, básicamente eso es lo que han hecho. Ustedes han ido creando texto, han ido creando tablas, han ido creando informes, en la carátula han necesitado realizar márgenes. Y bueno, para la siguiente gestión también les va a requerir mucho aprender o profundizar Word. ¿Por qué? Porque ustedes a la siguiente gestión, bueno, sí o sí vamos a volver al colegio y sí o sí lo vamos a hacer con medidas de bioseguridad y también lo vamos a realizar, me parece, en día por medio, ¿ya? Es decir, si tu aula era de 20 estudiantes, 10 estudiantes van a pasar lunes, miércoles y viernes y los otros 10 van a pasar martes, jueves y sábado, digamos, por decirle. Entonces, de esa manera más o menos se está estructurando para la siguiente gestión las clases. Y ustedes que van a ingresar a sexto de secundaria necesitan, y ustedes han visto los años anteriores, sus compañeros, sus amigos, sus ex compañeros de colegio han ido realizando pequeños proyectos, pequeños ensayos, bueno, no digamos pequeños, ¿no? Sino gran aporte a la institución en cuanto a algunas
algunas temáticas, ¿ya? Ahora, en estos informes, en lo que siempre se ha reiterado a los estudiantes en que puedan ya dominar este paquete de Word. ¿Por qué? Porque ustedes van a requerir hacer carátulas, van a requerir hacer inserción de tablas, van a requerir hacer columnas, sangrías, párrafos, bibliografía, cómo se inserta bibliografía, cómo se inserta un índice. Todas esas pequeños subtemas de Word, que es una parte de la ofimática, se aprende básicamente teniendo a la aplicación enfrente, ¿ya? Uno no puede aprender solamente con las palabras, ¿ya? O sea, yo me puedo saber de memoria para qué sirve el botón de complementos, para qué sirve el botón de inicio, yo me lo sé de memoria. Pero si yo no lo palpo, no acciono eso con el mouse, me voy a olvidar fácilmente. Entonces, es una sugerencia de que ustedes ya vayan profundizándose más. ¿Todos tenemos el acceso a la tecnología? Sí. Podemos ingresar a un internet, nos cuesta 2 bolivianos y en vez de estar viendo videos, Facebook y demás situaciones sociales, puedo ingresar, todos tienen ya instalado, está ahí el Word. Abro un Word y yo por mi cuenta realizo por lo menos 2 hojitas de un documento de cualquier temática. Empezaremos a practicar. Empezaremos a practicar y empezaremos a equivocarnos también, porque en la herramienta solamente equivocándonos nos vamos a aprender. Es decir, si yo hago un mal clic, entonces voy a decir, no, no es esto, es para otra cosa, ¿ya? Entonces, esas son las recomendaciones. ¿Qué es Excel? Es una aplicación para hojas de cálculo, ¿ya? Tiene estas funciones: la creación, manejo, procesamiento y base de datos. ¿De qué? A ver, una hoja de cálculo, lo voy a dibujar acá. Son estos, ¿ya? ¿Quiénes usan estas hojas de Excel? Básicamente usan las personas que requieren hacer datos estadísticos. Por ejemplo, los profesores básicamente manejan las hojas de Excel. ¿Por qué? Porque tienen que insertar nómina de alumnos. Ahí está la nómina. ¿Qué más tienen que insertar? Sus notas. ¿No ve? Sus notas. Y estas notas al final tienen que dar un promedio. Y esos promedios al final me tienen que habilitar una celda que se llama nota final. Al final la nota será de aprobación o de reprobación. Es decir, en algún momento vamos a requerir hacer aquello. Y a partir de la construcción de estas hojas de cálculo de tablas, esto me reporta cuadros estadísticos. Es decir, de 20 estudiantes de un curso, ¿cuántos son varones y cuántas son mujeres? Entonces, datos estadísticos, por ejemplo, 50%, 30%. A una pregunta, por ejemplo, una pregunta básica. Ahí tengo 50 y 30, 80. Me faltaría 20 para llegar a 100%. Esto que puedo construir así mecánicamente, la hoja de cálculo me lo realiza rápidamente. Entonces, ¿para qué me sirve Excel? Básicamente para construir datos estadísticos, elaborar hojas de cálculo. ¿Y yo lo voy a usar, profe? Sí, lo vas a usar en algún momento, por ejemplo, al año. Porque cuando tú realices tu proyecto en el colegio, sí o sí vas a requerir insertar cuadros estadísticos. Esos cuadros estadísticos pueden ser tortas. No estoy hablando de tortas de gastronomía, estoy hablando de tortas estadísticas. Puedes necesitar insertar basas estadísticas. Puedes requerir insertar, por ejemplo, comportamiento estadístico de alguna situación. Todo esto está en Excel. Bueno, el Excel estudiado así a profundidad no nos va a servir mucho como aplicación, ¿ya? Es decir, no tendríamos que invertir mucho tiempo en esta aplicación, salvo para las cuestiones que a mí me sirven. Cada herramienta es profunda en sí, pero yo necesito solamente saber lo básico. Igual que el WhatsApp, muchos no conocen
cómo insertar tipo de letra en su mensaje de WhatsApp. Se puede insertar tipos de letra, se puede insertar negrillas, se puede hacer, por ejemplo, se puede trabajar en la computadora mediante WhatsApp. Ya se puede hacer eso. Por ejemplo, yo para mandarles un video no lo hago por el celular, lo tengo que hacer por la computadora porque es más óptimo, ¿ya? Porque es más rápido también. Y se abre una pantalla de WhatsApp, ¿ya? Entonces, como tú verás, hay aplicaciones que tú las conoces básicamente. ¿Por qué las conoces básicamente? Porque te sirve, porque así te sirve. Ahora, si queremos profundizar, tenemos que ver para qué me va a servir que yo profundice. Por ejemplo, yo como profesor, a mí me sirve el Excel cuando realizo mis notas, cuando realizo mis hojas de cálculo, cuando realizo mis cuadros estadísticos y listo. ¿Ya? Ahora, para el técnico de la distrital, por ejemplo, él ya ha profundizado un poco más en el Excel. ¿Por qué? Porque él ya realiza fórmulas. Realiza fórmulas para tener, por ejemplo, imagínate una gran cantidad del distrito de estudiantes. Él, él no va a estar uno por uno detallando sus datos. Él ya configura fórmulas matemáticas para que tenga los datos exactos en menos tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir es que cada aplicación tiene su profundidad. Y el Excel, por ejemplo, es muy amplio, muy amplio. Yo conozco lo básico, no conozco a profundidad. Muy bien, continuamos entonces. El siguiente es el PowerPoint. El PowerPoint básicamente me sirve para hacer presentaciones. ¿Ya? Ya, entonces continuamos y vamos a ir acabando. Como les digo, el PowerPoint tiene que ver con las presentaciones. Ahora, tiene varias funciones. Podemos hacer un diseño, podemos hacer... Se hace banners con PowerPoint, se hace logos, se hace infografías. ¿Qué es una infografía? Es aquello que te reparten en la calle, por ejemplo, de un mensaje, digamos, no desechar el agua. Esos pequeños afiches, se hace trípticos, se hace cartillas, etcétera. El PowerPoint es una herramienta muy importante para lo visual, ¿ya? Ahora, ¿tiene botones? Sí, tiene botones. Inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones. Con esta pandemia, con esta pandemia, nos hemos dado cuenta que las aplicaciones van más allá. Y yo me he dado cuenta que las animaciones, por ejemplo, se pueden realizar de una mejor forma, ¿ya? Y es como las he ido realizando en los videos que he ido presentando, ¿ya? Cada una de las herramientas me ha servido para poder crecer en esto. Ahora, ¿qué más podemos hacer con PowerPoint? Bueno, ya sabemos que es de Office, de Microsoft, y bueno, básicamente es para eso, ¿ya? Para realizar presentaciones. ¿Para qué te va a servir? A ver, cuando tú tengas que exponer algo, exponer, no lo vas a exponer desde Word, ¿no ve? En texto plano, sí o sí lo vas a tener que exponer en PowerPoint, ¿ya? Access es una herramienta muy importante, pero que no se usa mucho. Si nosotros tenemos la necesidad, lo vamos a usar, pero yo creo que más adelante. Es una aplicación de Microsoft que nos permite que tiene las siguientes funciones. Entrada de datos para hacer formularios, por ejemplo. Almacenamiento de datos, definir campos, tablas, informes, etcétera. Informes de consulta. Esto básicamente le sirve mucho a una persona que ha estudiado secretariado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el Word, por ejemplo, no puedes incorporar bastantes datos, ¿ya? E ir buscando uno por uno. En Access sí, se puede realizar aquello. Ya para ir concluyendo, vamos a ir a Publisher. Ya les había adelantado, Publisher es una aplicación de Microsoft que nos sirve principalmente para realizar publicidades, ¿ya? Publicidades.
Ayuda a crear amplia variedad de publicidades nuevamente, provee un historial de símbolo edición, es decir, en la actualidad existe un sinfín de programas para realizar banners, para realizar logotipos. Si tú vas por la calle y ves, por ejemplo, una farmacia, está así, farmacia, y no solamente le ponen farmacia, ¿no ve? Sino aquí le ponen un loguito bien bonito. Ahora, ¿eso crees tú que hay ciertos logos que los encontramos en internet, lo podemos pillar, pero hay otros que no, que salen de la cabeza de alguien. Alguien ha mentalizado ese logo y ha dicho, lo voy a crear. Y no lo crea pues en hoja y papel. Ahora ya, la era ya es digital y se agarra de varias herramientas. Una de ellas puede ser esta, Publisher. Y nos sirve para hacer esto, boletines, carteles, e incluye gran variedad de plantillas. ¿Qué significa plantilla? Significa borradores. Es decir, tú agarras una plantilla ya prediseñada, digamos así, una esferita, algo bien bonito, un sistema solar por aquí, y acá tiene varios nombres. Y tú le puedes adicionar solamente el nombre, digamos acá, Unidad Educativa San Silvestre, y aquí le puedes poner una vasita, y aquí estudiante tal, tal, tal. Estudiante, su nombre, el curso, y aquí le puedes adicionar un dibujito, etcétera. Y esto lo exportas y ya puede servir como tú presentas, bueno, tu cartel, ¿ya? Entonces, Publisher es una herramienta muy importante de Microsoft. ¿Lo vas a usar? Quizás, quizás sí lo vas a usar. Si te gusta la curiosidad, si te gusta indagar, si te gusta preguntarte, ¿para qué puede servir esto? Actualmente, en esta era de la información rápida, que es el Internet, tú puedes accederlo y puedes presionar en Google, en el buscador, cualquier cosa que tú puedes aprender. Por ejemplo, puedes presionar y decir cómo realizar índice en Word. Aprietas Enter y listo, te aparece gran cantidad de información. Cómo realizar mis tablas en Word. Gran cantidad de información. ¿Cómo puedo hacer un banner en Publisher? Listo, gran cantidad de información, videos que todos suben. Yo me he dado cuenta que actualmente se está ya revalorizando esa frase que decía la educación es democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que va a alcanzar ya a todos. Que el Internet no sea de acceso para muchos es una dificultad, ¿ya? Pero la educación siempre ha sido así, siempre ha sido una dificultad para muchos. Por eso muchas personas se trasladan desde su casa a varios kilómetros para acceder a una educación, ¿ya? Se trasladan varios kilómetros y desde su casa para acceder o para comprarse un cuadernito tienen que caminar varios kilómetros porque cerca de su casa no ven, ¿no es cierto? Entonces la educación siempre ha sido una dificultad en algún caso o en muchos casos. Ahora también es una dificultad tener internet, sí, pero podemos acceder, podemos hacer ese esfuerzo de caminar esos kilómetros, podemos realizarlo, ¿ya? En nosotros está la voluntad. Bueno, 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 esa ha sido la presentación del día de hoy. Hemos tenido una problemática de red, es decir, hablando del internet básicamente. Por eso es que esta etapa de clases virtuales jamás va a reemplazar la presencial, ¿ya? Por estas cuestiones. Se ha caído la red y me han mandado mensajes mencionándome aquello, ¿ya? Pero de todas maneras esta sesión está grabada y la voy a mandar. Que tengan un lindo resto de jornada y nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Chao, profe. Listo, hasta luego. Ya, chao, chao.